básicamente aquí se da origen a lo que es la política económica, ¿cierto? Aquí nacen nuestros famosos amigos políticos, ¿cierto? Que no se basan tanto en análisis científicos, ¿no es cierto? Sino que se basan más en opiniones, ¿no es cierto? En la descripción subjetiva de la realidad, ¿sí? A ellos se les viene una idea a la cabeza y si los seguidores, la población o una parte de la población está de acuerdo, le van a apoyar, ¿cierto? Pese a que de repente no tenga tanto sustento científico. Entonces ya habíamos definido esto, ya lo hemos visto, así que ya no vamos a hacer más énfasis en esto, ¿sí? Pero dentro de lo que es la economía positiva, ¿no es cierto? La economía positiva, habíamos visto de que esta se divide en dos grandes ramas, ¿no es cierto? Lo que es la microeconomía y la macroeconomía, ¿sí? Dentro de lo que es la macroeconomía se estudian las decisiones agregadas, es decir, el conjunto, ¿no? Ahorita vamos a ver una definición un poco más completa. Y la microeconomía que estudia las decisiones de las familias, empresas y el comportamiento de los mercados, ¿sí? Entonces, toca ver ahora lo que es la macroeconomía, ¿no? Como una, diremos, una parte de la corriente del pensamiento de la economía positiva, ¿sí? Porque vamos a hablar de mediciones, ¿sí? De hechos, de datos, ¿no es cierto? Datos apoyados en una recolección científica de esos datos, ¿sí? No son opiniones, ¿sí? No son conjeturas, no son situaciones que tal vez, ¿sí? Tal vez tengan resultado o no tengan resultado, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? A ver, voy a seguir esto porque tengo que cambiar de lámina. Eso como un antecedente, ¿verdad? Ahora nos vamos aquí. Ok. Entonces, habíamos dicho de que la economía, ¿no es cierto?, divide su corriente de pensamiento dentro de lo que es la economía positiva y la normativa. Dentro de lo que es la economía positiva, ¿sí? Tenemos una división todavía un poco más general, ¿sí? Que son la macro y la microeconomía, ¿sí? Entonces, cuando estudiemos lo que es macroeconomía, que es lo que vamos a ver ahora, vamos a ver un análisis del comportamiento de la economía a nivel global, ¿sí? En relación a la producción, al empleo, al nivel de precios, tasas de interés y otras variables económicas de un país, puede ser de una o del mundo, ¿sí? O del mundo. Mientras que cuando nos refiramos a lo que es la microeconomía, vamos a ver el comportamiento de agentes económicos individuales, ¿sí? Como son las familias, ¿no es cierto? Entendiéndose como ese agente económico que consume, ¿cierto? Que consume, que ahorra. Las empresas, ¿cierto? Como aquellos agentes económicos que emplean los factores de producción, ¿cierto? Tierra, trabajo, capital, conocimiento. Y los trabajadores, ¿cierto? Los trabajadores y los inversionistas, así como están relacionados ellos a través de los mercados, ¿sí? Entonces, la macroeconomía, ¿no es cierto?, estudia el comportamiento del conjunto de la economía, ¿sí? Del conjunto de la economía. Todo país, ¿no es cierto?, incluso desde la época esclavista, ¿no es cierto?, de las épocas esas históricas que hemos visto a lo largo de la historia, ¿sí? Desde la época antigua, diremos, ¿sí? Desde la época feudal, desde la época burguesa, ¿no es cierto?, desde la época capitalista, incluso socialista, todos los países o todos los sectores económicos que tenían el poder económico, ¿no es cierto?, el poder político y económico, siempre han estado interesados por medir lo que tienen, contar lo que tienen, ¿cierto? Cualquier rey, cualquier faraón, cualquier emperador, ¿no es cierto? En Japón, en China, en Egipto, en Persia, en Roma, en Grecia, ¿sí? Cualquiera de ellos, lo primero que preguntaba era, decía, oye, ¿qué es lo que tengo? ¿No es cierto? ¿Cuántos esclavos tengo? ¿Sí? ¿Cuántos animales tengo? ¿De dónde a dónde es mi reino? ¿Cierto? ¿Qué producimos? ¿Cuánto producimos? ¿Sí? Esas preguntas han nacido desde la antigüedad, ¿sí? Desde siempre.
Y el tema era que era, pues, difícil contarlos, ¿no es cierto? O sea, periódicamente había que hacer censos, ¿sí? Pero ustedes saben que los censos son desgastantes y no se puede, diremos, eh, tener una respuesta de inmediato, ¿no es cierto? Ahora los censos son, ni ahora, ¿no es cierto? Miren cuánto tiempo nos está demorando organizar el censo que ya debería hacerse el año pasado, ¿sí? Pero, obviamente, dijeron la pandemia, que el gobierno de transición, que Evo fugó del país, factores, ¿no es cierto? Que esos factores siempre han habido en la historia de la humanidad, ¿sí? Entonces era siempre difícil medir, ¿sí? Siempre era difícil medir. Ahora efectivamente es un poco más fácil, pero tampoco algo sencillo, ¿sí? Entonces, desde siempre, los estados, los reinos, eh, los imperios, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, igual el tema de los aztecas, los mayas, los incas, ¿no es cierto? Ellos siempre han querido medir y saber qué es lo que hacen, qué es lo que producen, ¿no es cierto? Entonces, a raíz de eso nace la macroeconomía, ¿sí? Que no se ocupa únicamente de preocuparse por el comportamiento de los agentes económicos individuales, ¿sí? No únicamente, porque ellos efectivamente se tienen más control porque vivimos cada día entre nosotros, ¿no es cierto? Pero a nivel agregado, ¿sí? A nivel global, aparece una rama de la economía que dice, yo voy a ver los temas macro, ¿no es cierto? Los temas grandes. Llamémosle a nivel país, ¿sí? A nivel estado, a nivel región, a nivel continental o a nivel mundial, ¿sí? Que existen entes que miden el crecimiento de la economía a nivel mundial, ¿sí? Caso del Banco Mundial, caso del Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Ellos miden el comportamiento a nivel mundial, imagínense, ¿sí? Entonces, eh, la macroeconomía, ¿sí? Estudia el comportamiento económico del conjunto de la economía, o sea, de todo lo que está dentro de un país o a través de una región, diremos, ¿no es cierto? O sea, podemos también nosotros ahora decir, a nivel Bolivia, ¿puedo medir sus agregados económicos? Sí. A nivel departamental, ¿puedo medir los agregados económicos? Sí, ¿no es cierto? Y ahí llegamos, ¿sí? Ese es el límite de la macroeconomía, porque después ya sería entrar a sectores industriales, ¿no es cierto? Sector ganadero, sector agropecuario, sector servicios, ¿sí? Que eso ya tiende a hacerse microeconómico, ¿sí? Tiende a hacerse microeconómico. Entonces, la macroeconomía estudia el comportamiento de la economía del conjunto, todo el conjunto de las variables agregadas en un país, ¿sí? O una región, o un continente, o el mundo, ¿sí? Tal como dice acá, algunos campos de estudio son la producción agregada, que es lo que vamos a ver, ¿cierto? Nosotros le llamamos a esto PIB. Variables como el desempleo, la inflación, la tasa de interés o la cantidad de dinero, ¿sí? Que existe en la economía, ¿ya? Entonces, algunos de sus campos de estudio, obviamente son varios, ¿sí? Son varios, pero nosotros vamos a tomar en cuenta de repente los más importantes y los más relevantes dentro de lo que es esta teoría, ¿sí? Por ejemplo, dice, y vamos a ver el modelo de crecimiento de Solow, ¿no? Que vamos a tomar algunas líneas nada más, pero nos vamos a dar cuenta de que ya desde los años 1950, ¿sí? Ya se venía estudiando este concepto, ¿sí? Incluso más antes. Vamos a hacer también un poco de historia. Entonces decimos que la macroeconomía estudia los agregados, ¿cierto? O sea, la suma, los totales, ¿sí? A eso nos referimos con los agregados, los totales. Y la microeconomía estudia las partes individuales, ¿no es cierto? Familias, personas y empresas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es este modelo de crecimiento de Solow, ¿sí? Que dice aquí dentro de lo que es la teoría macroeconómica? Y es prudente y bueno verlo porque este modelo fue desarrollado en 1950, ¿sí? En la década de los 50, y recibió el premio Nobel, el premio Nobel Alfred Solow, en 1986, creo, ¿sí? O sea, su trabajo mereció un premio Nobel, imagínense. Ya, apoyado siempre en las teorías de Simon Kuznets, ¿sí? Que vamos a ver también, que es básicamente el padre de la contabilidad nacional como la conocemos ahora, ¿sí? O sea, el creador del PIB, ¿ya? Pero Solow, ¿sí? Solow en sus postulados, ¿sí? En sus postulados,
nos decía de que no todo, ¿sí? No todo el crecimiento, ¿sí? No todo el crecimiento se explica por el consumo, ¿ya? Que era una crítica que se hacía a los postulados de Simon Kuznets, que vamos a ver también ahorita qué es lo que ha propuesto él. Entonces, nos decía que la producción depende de la mano de obra y el capital. ¿Y eso para nosotros qué significa? Esos son los factores de producción, ¿cierto? Esos son los factores de producción, ¿sí? Tierra, trabajo y capital, ¿sí? Aquí, pero ya no hace mucho énfasis al factor tierra, ¿no es cierto? Ya no hace tanto énfasis en el factor tierra, ¿sí? Pero vamos a ver que más adelante hace mención al factor conocimiento, ¿sí? Entonces, una primera crítica, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque en los años 20 en Estados Unidos, en los años 20, sí, desde el 20 hasta el crash de Wall Street en 1929, ¿sí? Esa década, sí, esa década, ¿no? Del 20 al 29, casi al 30, del 29, se conocían como los felices años 20, ¿sí? Los felices años 20 en Estados Unidos, donde la explosión del consumismo se dio, pues, pero a toda máquina, ¿sí? Por ejemplo, ahí Henry Ford dio a conocer la famosa línea de producción, que hasta el día de hoy nosotros estudiamos en métodos, ¿sí? La famosa línea de producción. Entonces, se dio una preponderancia tal al consumo, ¿no es cierto?, que los economistas de ese entonces, ¿sí?, y se mantuvieron sus teorías, dijeron que el crecimiento de un país depende de la cantidad de consumo que tengan sus habitantes, ¿sí? El consumo. O sea, eso es lo que mueve la economía. A día de hoy, eso es en parte cierto, y lo vamos a ver también más adelante, ¿sí? Sigue siendo eso cierto, pero no lo explica todo, ¿sí? El crecimiento no solo se explica por la cantidad de consumo o el famoso consumismo, ¿sí?, de la sociedad, ¿sí? Ese concepto se fue desbaratando, obviamente, con la crisis de Wall Street en el año 1929, ¿no es cierto? Y ahí se dio la crisis del capitalismo en general. Y dijeron, no, 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 aquí estamos haciendo algo mal, ¿no es cierto? Aquí estamos dando mucha rienda suelta al mercado, ¿sí? Y ahí ya Solow, ¿sí?, decía, entonces, ¿de qué depende el crecimiento? No es tanto del consumo, ¿no es cierto? En los años 20 todos consumíamos y todo el crecimiento se fue por la borda, ¿sí? Entonces él decía, no todo es consumo, sino que la producción va a depender, o el crecimiento, la producción y el crecimiento depende de la mano de obra y del capital, o sea, de los factores de producción, ¿no? Y no tanto de la tierra, ¿sí? No tanto de la tierra. Decía también que para mejorar el PIB tendremos que aumentar las dotaciones de capital, ¿sí?, y realizar inversiones tecnológicas, lo que les decía. Imagínense, en los años 1950 ellos hablaban de tecnología, que como siempre hemos dicho, tecnología no es computadora. Entonces, eso siempre, llévense de esta materia. Tecnología no es celular, no es computadora, no es tablet, ¿cierto? Sino es una ampliación en la brecha de conocimiento, en la frontera de conocimiento, ¿sí? Entonces decía, para mejorar el producto, ¿sí?, se tienen que realizar inversiones tecnológicas, ¿sí?, que permitan aumentar la producción futura. Para ello, una parte de los ingresos de un país deben ser destinados a la inversión, ¿sí?, en dichas mejoras productivas. Esto se escribía en 1950, imagínense, ¿sí? Y a día de hoy, cualquiera dice, ah, no, pues eso es la receta que dicen todos, ¿no es cierto? O sea, los políticos se gastan y desgastan hablando de esto, ¿no es cierto? Pasándose un poquito a la economía normativa, ¿no es cierto? O sea, hay que invertir, ¿cierto? Hay que invertir en tecnología. Eso nos va a permitir el crecimiento, ¿cierto? Esa es la llave del crecimiento. Entonces, los ingresos que tengamos no deben ser derrochados, ¿no es cierto? La venta de los recursos por la venta del gas, por la venta del litio, por la venta de productos no tradicionales como madera, soya, ¿no es cierto? No tiene que ir al gasto, tiene que ir a la inversión, ¿sí? Y tú dices, pero eso lo sabe un estudiante de ingeniería y de economía desde 1950. ¿Y por qué no lo aplicamos? ¿No es cierto? O sea, ya Alfred Solow, y dense cuenta, ahí está el aporte de Solow al conocimiento, ¿sí? Por decir esto, ganó un premio Nobel en aquel entonces. Entonces, imagínense antes cómo era, ¿sí? Antes era un desorden,
No variaba mucho de lo que sabía un señor feudal o un capitalista burgués, ¿no es cierto? No sabían cuánto tenían, no sabían qué producían, ¿sí? Y no sabían qué parte destinar al gasto y qué parte destinar a la inversión de los ingresos que se tenían, ¿sí? Entonces, dense cuenta, ¿sí? ¿Desde cuándo viene este discurso? No es un discurso de ayer, ¿no? De Goni, de Evo o de Luis Arce, ¿no? No, viene de muchísimo más antes, ¿sí? Entonces, también decía solo que el crecimiento, una crítica también a los modelos antiguos, ¿sí? Porque hasta antes de los postulados que hizo Solo, y repito que le valió el Premio Nobel de Economía, los países todavía tenían, diremos, la idea o la mala costumbre de que creían que el crecimiento estaba basado en la acumulación o en el ahorro, como dice acá, ¿cierto? En el ahorro, ¿sí? Eso es prácticamente lo que hicieron la corona inglesa, la corona holandesa, la corona española, la corona portuguesa, la corona eh, eh, belga, ¿sí? Y decían, somos más ricos, o sea, un país es más rico mientras más ahorros tenga, ¿cierto? Más oro acumule, ¿sí? Más oro, más plata, más metales preciosos, ¿sí? Y más tierras, ¿cierto? El imperio inglés, el imperio británico, ustedes saben, comprendía lo que era Australia, muchas partes de África, ¿no es cierto? Nigeria, Sudáfrica, Egipto, Israel, la India, ¿cierto? Australia, Nueva Zelanda, ¿sí? Eran parte del imperio británico, ¿sí? Entonces, había diremos, una idea de que aquel país que más ahorraba y más acumulaba, ¿sí? No le llamaremos ahorro, sino acumular, era el país más exitoso y más rico, ¿cierto? En ese juego también cayó España, ¿sí? Cayó España, la corona española, ¿sí? Dentro de la historia que no se cuenta es por qué cayó la corona española, uno dice, ¿cierto? Si era prácticamente dueña de toda la famosa América Latina, ¿no es cierto? Desde México hasta Chile y Argentina, ¿sí? Era dueña. Entonces tú decías, pucha, tenía una extensión territorial mucho más grande que Estados Unidos, mucho más grande que Rusia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? Hablando ahora de lo que es macroeconomía, ¿sí? La corona española acumuló pero tanta riqueza, ¿no es cierto? Tanta riqueza, que en su afán de seguir conquistando tierras, ¿sí? Le planteó guerras a medio mundo de sus vecinos, ¿cierto? A todos. Les planteó guerras a Portugal, le planteó guerras a Bélgica, le planteó guerra a Holanda, le planteó guerra a Inglaterra, le planteó guerra a Italia, ¿sí? Entonces se puso de enemigo con todos con el fin de conquistar más tierras, ¿sí? Pero no les fue bien, ¿sí? Y en ese entonces, tal como hasta el día de hoy, ¿no es cierto? O sea, el gasto en guerras, ¿sí? Y el gasto en financiar una guerra, ¿cierto? Le salió carísimo, ¿sí? Y por no saber de macroeconomía, bueno, no les vamos a exigir, ¿no es cierto? Estamos hablando de 2 siglos atrás, ¿sí? No les vamos a exigir saber, pero siempre se tenía mesura, ¿sí? Los ingleses tuvieron mesura, pero España no. Entonces, todo lo que se producía en América Latina, lo que se producía en Potosí, en México, ¿no es cierto? En Perú, básicamente, todo lo que se producía iba a financiar el gasto en guerra. Una vez que se agotó esos recursos, ¿sí? Que se agotaron esos recursos, los españoles empezaron a pedir prestado. Dijeron, pucha, ya no llega oro. O sea, ya no alcanza el oro. Ya no alcanza el oro. Llega el oro, llega la plata de Potosí, pero no alcanza, ¿sí? Hay que seguir financiando la guerra. Entonces, tuvieron que prestarse, ¿sí? Prestarse de otros reinos, de otras coronas, ¿sí? De la corona holandesa, de la corona, o sea, aquellos con los que quería, ¿sí? Con los que quería incrementar sus tierras, resultaron prestándole dinero a España, ¿sí? La corona. Y entonces prácticamente el oro y la plata que tenía que llegar de América Latina
no llegaba a España, sino se iba directamente a pagar a los bancos ingleses, a los bancos holandeses, a los bancos belgas, a los bancos portugueses, ¿sí? Que hicieron una administración, diremos, un tanto mejor que el español, ¿sí? Y asociado a eso, bueno, obviamente, España cayó en crisis, ¿no es cierto? Cayó en crisis. Vieron debilidad en la corona española y Napoleón Bonaparte tomó la corona española, ¿no es cierto? Tomó la corona española. Y aquí en América Latina eso repercutió, ¿sí? Repercutió. Dijeron, oye, no hay rey en España, ¿no es cierto? Lo han capturado, lo han matado al rey. Napoleón mató al rey, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nada, pues nosotros pelearemos por lo que tenemos aquí en América Latina, ¿sí? Y se dio las famosas guerras de la independencia, ¿cierto? De ese modo, entonces, cayó la corona española, haciendo dar cuenta de que el crecimiento basado en la acumulación, ¿no es cierto?, no ha sido un modelo eficiente, ¿sí? No ha sido un modelo eficiente. ¿Ya? Si hubiese sido eficiente, España ahorita hubiera sido dueña de toda América Latina, ¿sí? Lo mismo Inglaterra. Inglaterra terminó cediendo las tierras que tenía a los habitantes que tenía ahí, ¿no es cierto? Lo mismo Holanda, en África. Lo mismo Bélgica, ¿sí? Lo mismo Japón y China, ¿sí? En Asia. Entonces, nuevamente, ¿no? Aquí, ahora es fácil decirlo, ¿sí? Pero pongámonos en la corriente de pensamiento de 1950, ¿no es cierto? Donde el acceso a la educación, universidad, conocer el mundo, los viajes, ¿no es cierto? Los viajes eran en barco, ¿sí? Los viajes no eran en avión. Entonces, la fluidez del conocimiento, ¿sí? No era tan veloz como es ahora, ¿sí? Pero notemos esto en estas palabras, ¿no es cierto? Y esto, por eso se estudia, diremos, estos puntos que solo ha planteado en sus artículos científicos, ¿no es cierto? Entonces, dice, ¿cierto? Si el crecimiento se basa en la acumulación, ¿cierto? O sea, solo en tener más y más y más, pero sin aumentar la oferta de empleo ni invertir, ¿no es cierto? Ese crecimiento va a ser menor a otras economías que promueven el aumento productivo. O sea, te dice, no basta acumular, sino que todo lo que estás acumulando, traducilo en el sector productivo, ¿no es cierto? Traducilo en el sector productivo. Y eso nosotros en la última década, por lo menos, y en los últimos 14 años del gobierno del MAS, pensadores, economistas, ingenieros, nos hemos cansado de decirle al gobierno, ¿no? O sea, en resumidas cuentas le hemos dicho, deja de hacer canchas y haz una planta de litio, ¿sí? Deja de hacer canchas, deja de hacer elefantes blancos, ¿no es cierto? Construir elefantes blancos, el Museo en Orinoca, por ejemplo, ¿no es cierto? Y dedícate a industrializar el hierro del Mutum, ¿no es cierto? Y parecería que nosotros no somos los que no sabemos la receta, que estamos malditos, no sé, ¿no? Que viene una maldición desde hace no sé cuántos siglos, pero ya los pensadores, ¿no es cierto? Pensadores que han dejado una huella en el conocimiento, nos decían, no acumules, ¿sí? Está bien, te fue bien con la venta del gas, no te pongas a nadar encima de esos dólares, ¿no es cierto? Diciendo, y tómate fotos, sino que ese dinero destínalo a la inversión. Y mejor si es una inversión productiva, ¿sí? Repito, esto no es palabras de los políticos, ¿sí? La palabra de Solow, gran pensador, profesor de la Universidad de Harvard, ¿sí? En ese entonces, ¿sí? Y finalmente nos decía que el crecimiento alcanza un tope estacional, o sea, un límite, ¿cierto? No puedes irte con el crecimiento al infinito. Decía, va a alcanzar un tope, ¿sí? Un límite, una meseta, a largo plazo, si no se producen inversiones de capital. Básicamente refuerza el postulado anterior, ¿cierto? O sea, si ese ahorro no lo traduces a la inversión productiva, no vas a tener crecimiento, ¿cierto? Y lo mismo te dice, y si sigues con el tema de la acumulación, vas a alcanzar un tope, ¿sí? Vas a alcanzar un punto en el cual no vas a crecer, ¿sí? Te vas a quedar ahí parado, ¿ya? Pero vas a seguir creciendo si se producen inversiones de capital, ¿sí? Si se producen inversiones de capital.
Este es el discurso, estos 4 puntos son los discursos de cualquier político demagogo, ¿no es cierto? Uno que se aprende estos 4 puntos consigue pues los votos de todos, ¿no es cierto? Yo voy a industrializar el litio, ¿no es cierto? Yo voy a hacer inversiones productivas. Yo voy a fomentar la industrialización del norte de La Paz. Yo voy a industrializar el gas y petróleo, ¿no es cierto? La industria petroquímica, ¿sí? Pero tú dices, oye, eso ya lo decía Solow en 1950. ¿Qué han hecho? O sea, ¿qué de novedoso hay? ¿No es cierto? Entonces, esto nos sirve a nosotros para tener un pensamiento crítico, ¿sí? Para tener un pensamiento crítico. No solamente para decir en un examen, ¿no es cierto? Indique los postulados de Solow, ¿cierto? Eso es fácil. Para un examen eso es sencillo. Pero lo que nos tiene que quedar es que si escuchamos nosotros discursos demagogos, ¿no es cierto? Eso ya lo planteó Solow, ¿sí? Y aquellos países que efectivamente hicieron caso a estos postulados de un premio Nobel, de un gran pensador y economista, ¿cierto? Están jugando ahorita otras ligas, ¿no es cierto? Están en otros temas. Los países escandinavos, Europa, Nueva Zelanda, Singapur, ¿no es cierto? Japón, ¿sí? Hicieron caso a estas recomendaciones, nada más, ¿sí? Entonces, eso nos sirve a nosotros como estudiantes de ingeniería, ¿sí? A tener un pensamiento crítico y a no caer en discursos de política económica, ¿cierto? Discursos políticos sencillos. Es decir, yo voy a industrializar el país como si fuera la gran novedad, ¿no es cierto? No es así, ¿sí? Esto ya lo planteó Solow y por eso, ¿sí? Por eso es importante el cuantificar el tamaño de la macroeconomía, o mejor dicho, el tamaño de la economía. ¿Sí? Por eso es importante cuantificar y contar dónde estoy parado, ¿cierto? ¿Cuál es mi línea base? ¿De dónde estoy partiendo? ¿Sí? ¿Con qué es lo que cuento? ¿Qué recursos tengo? ¿Sí? Por eso es importante medir los agregados económicos, ¿sí? O sea, los totales, ¿sí? Los totales relacionados, por ejemplo, a la producción, al empleo, a la inflación, a la tasa de interés, a la cantidad de dinero que hay en la economía, por ejemplo, ¿no es cierto? Así yo voy a tener una pista y una base para tomar mejores decisiones, ¿sí? Ustedes saben, siempre es mejor tomar decisiones informadas, ¿cierto? O con fundamento, que tomar decisiones al azar, ¿sí? Entonces, ahí radica la importancia de todo esto, ¿no? Y solo nos restregue en la cara de que los discursos de demagogos de los políticos, y eso, bueno, no solamente en Bolivia con mayor fuerza, obviamente, ¿sí? Pero en toda América Latina, por lo menos, ¿sí? No hemos sabido escuchar, ¿sí? No hemos sabido escuchar, ¿ok? Bien, entonces, bueno, aquí teníamos un ítem más que nos dice las inversiones compensan las pérdidas productivas por la estacionalidad, ¿cierto? O sea, básicamente su modelo se basa en que todos los ingresos que tengas, ¿no es cierto?, usarlos eficientemente y destinarlos a la inversión, no al gasto, ¿cierto? No al gasto. Ok, ¿dónde nace toda esta crítica que hizo Solow? ¿Sí? Nace a partir de los postulados o del postulado que hizo Simon Kuznets, ¿sí? Aquí vamos a poner su nombre. Es otro gran economista, ganador del Premio Nobel de Economía también, ¿sí? Americano, bueno, en realidad de origen ruso, por ¿no? Su apellido, ustedes saben de que tiene más descendencia rusa que americana. Simon Kuznets, ¿sí? En su afán de medir el tamaño de una economía, ¿sí? Medir el tamaño de una economía, propuso, después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Propuso el sistema de contabilidad nacional, ¿sí? Propuso ese sistema al gobierno, ¿ya? Y el gobierno, después de la Primera Guerra Mundial en 1919, ¿no es cierto?, no le tomó caso, ¿sí? Le dice, no, está bien, vamos a nomás nosotros medir por las ventas que tenemos,
¿cierto? Y sabemos que nos va bien. Perfecto. Estados Unidos, imagínense. Pasó el crack de 1929, ¿sí? En la bolsa de valores. Y obviamente toda la economía micro y macro se vino abajo, se vino al piso, ¿sí? Se fue al piso. Entonces lo llamaron nuevamente a Kuznets y le dijeron, oye, ¿te acuerdas cuál era tu plan para medir la economía? Digo, sí, tengo yo aquí mi propuesta de realizar la contabilidad nacional y de crear un indicador que recoja, ¿cierto? Que recoja las variables más importantes que intervienen en una economía, ¿sí? En ese entonces el presidente, que era Franklin Delano Roosevelt, dijo, ok, entonces pongamos en marcha esto, ¿sí? Pero Simon Kuhl le dice, oye, pero esta es solo una idea, ¿no? No ha sido probada, no he hecho yo una recopilación de datos, es solo una idea, ¿sí? Pero no te preocupes, ¿sí? No te preocupes. Nosotros te vamos a dar todo el respaldo para que esto vaya adelante. Ok, entonces arrancaron con la medición, ¿sí? Después del crack del 29. Posteriormente se dio otro fenómeno que siempre lo vamos a nombrar, bueno, no siempre, pero son hitos que marcan en la historia, ¿sí? Estados Unidos ya arrancó con este sistema en el año 1930, ¿cierto? Y en el año 1945, como ustedes bien saben, se dio la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? O sea, del 39 al 45 se dio la guerra entre Hitler, ¿no es cierto?, el eje, y los aliados, ¿cierto? Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia, ¿sí? Y de parte de Hitler estaban Alemania, Italia, Japón, ellos, ¿cierto? Son los tres que llamaban el eje, ¿cierto? Y los aliados, Francia, Inglaterra en primer lugar, y Estados Unidos únicamente entró a patear el tablero y a detonar su bomba atómica, ¿cierto? Con la bomba atómica se dio fin a la guerra, ¿cierto? O sea, dijeron, uy, con los gringos no hay que meterse, ¿cierto? Porque de una sola bomba te hacen volar ciudades completas, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, ¿sí? Ese hito marcó, ¿sí? Marcó el camino de que Estados Unidos se erigió como la gran potencia mundial, ¿sí? Se erigió como la gran potencia mundial. Y Estados Unidos aprovechó eso, o sea, Estados Unidos no volvió feliz a vacacionar a Miami, ¿cierto? Dijeron, ok, como les hemos ganado, ¿cierto? Nosotros les vamos a prestar plata, ¿sí? Para que ustedes reconstruyan, ¿sí? Europa se reconstruye, ¿ya? En especial Alemania, Francia, que si bien era parte del grupo de los aliados, quedó bombardeada porque Hitler intentó tomar Francia, ¿no es cierto? Y es más, entró a Francia por el Arco del Triunfo, ¿sí? Entró, se tienen fotos ahí, ¿sí? Entró, tomó Francia, bien fácil, ¿sí? Bien fácil. Entonces, los ingleses temerosos, ¿no es cierto? Porque ya de Francia a Inglaterra creo que es algo así como el estrecho de Tiquina lo que les separa, ¿sí? Un poquito más grande, ¿sí? Dijeron, los alemanes entran aquí y estamos fritos, ¿sí? Entonces pidieron ayuda a Estados Unidos y los hicieron retroceder, ¿no es cierto? Entonces, todo ese avance, y hacia el lado este también, lo que era Austria, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Hungría, Rumania, ¿sí? Estaba destrozado por la guerra, porque Hitler quiso avanzar hacia Rusia, ¿sí? Quiso avanzar hacia lo que era la Unión Soviética, ¿sí? Casi llegó a Ucrania, pero en Ucrania no contó con un factor clave que da risa, ¿no es cierto?, que es el frío, ¿sí? Condiciones extremas que hicieron retroceder y mataron a varios soldados alemanes. Pero bueno, el tema era de que les enfoco todo esto para mostrarles de que Europa estaba hecha tiras, ¿sí? Estaba totalmente en ruinas, ¿sí? Y Estados Unidos, como el gran ganador de la guerra, ¿no es cierto?, más que el gran ganador, o sea, fue el que perdió menos, ¿sí? Fue el que perdió menos. ¿Inglaterra dio muertos? Sí. ¿Francia dio muertos? Sí. ¿Italia, Alemania dieron muertos? Sí. ¿Cierto? Polonia, Checoslovaquia, Hungría. ¿Dieron muertos? Sí. ¿Sí? Vieron cómo sus ciudades, sus países eran invadidos por Hitler, ¿no es cierto? Entonces ahí Estados Unidos dijo, yo les presto plata, ¿sí? Les presto plata para dos cosas. Uno, hacer mi moneda, o sea, el dólar, ¿no es cierto?, una moneda mundial, ¿sí? Les voy a prestar dólares, no les voy a prestar francos alemanes, ni pesetas españolas, ni libras esterlinas,
ni liras italianas, ¿no es cierto? Yo no sé cómo se imprimen esas monedas. Yo les voy a prestar dólares, ¿no es cierto? ¿Y por qué les voy a prestar dólares? Para que ustedes compren maquinaria y contraten servicios de consultoría a los americanos, a los norteamericanos. Y los norteamericanos les tienes que pagar en dólares, ¿cierto? Un norteamericano no te va a aceptar como pago un franco francés, ¿sí? O una lira italiana, ¿sí? Un americano te va a aceptar pagos en dólares, ¿sí? Ese fue un primer motivo, ¿sí? El primer motivo de que se convierte el dólar en la moneda global, ¿sí? A partir de ese entonces, ¿sí? Y el segundo motivo, ¿sí? Era para que esa inyección de dinero que se dio como dólares vuelva a Estados Unidos con ganancias, ¿no es cierto? O sea, si yo te daba como Estados Unidos $10,000 para que compres un tractor, ¿sí? Hasta esa idea, ¿sí? El americano vendía el tractor, ¿no es cierto? Te vendía ese mismo tractor. Entonces, al final, ¿a quién estabas dando el dinero? A la economía americana, ¿no es cierto? Pero a través de la venta y la producción de un bien, de un activo. ¿Sí? Cosa que Estados Unidos y ningún país del mundo puede regalar dinero, ¿no es cierto? O sea, tú dirás, pero ¿para qué haces todo eso si Estados Unidos puede imprimir dinero y darle directamente a la persona que fabrica el tractor, ¿cierto? Eso no se puede hacer, eso te crea inflación, ¿sí? Pero si tú colocas un crédito, ¿cierto? Prestas esa plata a Europa y los europeos terminan comprando Estados Unidos, entonces pues una operación que cierra perfectamente, ¿sí? Y de ahí pues la potencia económica y gigante que es ahora Estados Unidos, ¿cierto? O sea, no hay punto de comparación, la economía más grande, ¿sí? Entonces, ahí nuevamente nace Simon Kuznets, ¿cierto? Todo ese contexto hay que conocer para que digan, oye, y ahora, ¿en qué proporción vamos a dar los recursos? ¿Sí? Y recuerdan el tema de equidad, ¿no es cierto? De una distribución equitativa, ¿sí? Entonces, la primera pregunta era, oye, ¿les vamos a dar a todos por igual? ¿No es cierto? Esos recursos que Estados Unidos estaba ofreciendo para la reconstrucción de Europa, que eran 10,000 millones de dólares, ¿sí? 10,000 millones de dólares. En ese entonces, mucho dinero, ¿no es cierto? En ese entonces era muchísimo, muchísimo dinero, ¿sí? Y decían, oye, entonces dividimos eso entre 20 países y les damos a todos por igual. Y la respuesta de Estados Unidos fue no, ¿cierto? No podemos, porque obviamente hay economías que han sido más lastimadas, más grandes, más golpeadas, necesitan mayor inversión, más inyección de capital, que otras que son más pequeñas, ¿cierto? Caso de Polonia, Austria, ¿no es cierto? Caso de Hungría, Rumania, ¿no es cierto? Países del este de Europa, que sus economías eran pequeñas. Entonces ellos no les vamos a dar lo mismo que les vamos a dar a Alemania, o a Inglaterra, o a Francia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué factor vamos a utilizar? ¿Cuál va a ser el criterio que vamos a utilizar para asignar recursos? Y el presidente de ese entonces dijo, ok, Kuznets, dales la receta para que los países midan el PIB, midan su PIB, el tamaño de su economía. ¿Sí? Kuznets les dijo, bueno, ok, como están dando su instrucción, el PIB se mide midiendo el consumo, el gasto público, la inversión y las exportaciones netas, o lo que es contabilizar las exportaciones y las importaciones. Si tienes esos datos, yo puedo medir el PIB de un país, ¿sí? De cualquiera que sea. Ok, dijeron, listo, entonces no se diga más, que se pongan a contabilizar el PIB. ¿Sí? Y los países en Europa pusieron en marcha esta modalidad de registro. ¿Sí? Efectivamente, por ejemplo, Inglaterra, Francia, Alemania tenían su propio estilo de contabilidad. No difería mucho a lo que estamos viendo acá, ¿sí? Tomaban algunas variables más, por ejemplo, tierras, colonias en otros países, ¿no es cierto?, que en ese entonces todavía se tenía, ¿sí? De ahí, por ejemplo, ¿no?, que Francia, ustedes saben, la selección de fútbol de Francia es pues una selección prácticamente de jugadores francoafricanos, ¿no es cierto? O sea, tú dices, oye, pero los franceses, pues yo los conozco, son rubios, altos, ¿no es cierto? Pucha, de ojos azules. ¿Y por qué su selección de fútbol son todos negritos? ¿No es cierto? Es porque han mantenido ese sistema de
de ocupación y de colonia hasta bien entrado el siglo XX. ¿Sí? Hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Lo que era Argelia, lo que era Marruecos, lo que era eh, en el norte de África, Túnez, ¿sí? De Argelia, por ejemplo, es Zinedine Zidane, ¿cierto? Karim Benzema es argelino, ¿sí? Mbappé creo que viene de alguna Guinea, ¿sí? Entonces, ¿sí? Mantuvo Francia una contabilidad, diremos, un poco especial a la que proponía Kuznets, ¿sí? Pero al final, como Estados Unidos daba la plata, dijeron, no, aquí se hace lo que nos dice Kuznets, ¿cierto? Y tienen que seguir esta receta. Ok, entonces los países se pusieron a realizar su contabilidad macroeconómica, ¿cierto? Y eso influenció también a nivel mundial. Ustedes saben que en América Latina vivimos a la sombra de lo que es o de lo que propone Estados Unidos, ¿no es cierto? Y dijeron, obviamente, aquí los países, los presidentes de los bancos centrales, los presidentes de los países, oye, si Estados Unidos está haciendo eso con Europa, nosotros también, ¿sí? Y nos pondremos serios y pondremos a medir también nuestra economía. Ok, ¿sí? Entonces desarrollaron a partir de ahí los centros de medición estadística, ¿cierto? Los ministerios se dedicaron a recopilar datos, ¿sí? Recopilar datos. Entonces, Kuznets lo que hizo fue exportar al mundo su idea, ¿sí? Su idea de cómo medir el tamaño de una economía. Pero ojo, les dijo, ¿sí? Ojo, efectivamente esta es una medición cuantitativa, ¿sí? Una medición numérica, una medición cuantitativa de estas variables: consumo, gasto, inversión, exportaciones, importaciones. No me refleja bienestar ni calidad de vida, les dijo, ¿sí? No refleja. O sea, no significa que el que tiene más PIB es el país que tiene más bienestar, ¿sí? O que tiene mayor calidad de vida, ¿ya? Y le dijeron, sí, 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 no, no importa, no importa, sabemos, sabemos, ¿sí? No le tomaron en serio, ¿ok? Entonces, cuando los países aplicaron esta receta, ¿sí? Aplicaron esta receta, se dieron cuenta de que su medición era relativamente fácil, ¿sí? Entonces dijeron, ok, yo ya tengo mi PIB, allá listo, venga mi parte del crédito, ¿no es cierto? Yo también tengo mi PIB, ah, listo, venga mi asignación, ¿no es cierto? Yo ya tengo también, y yo también, y yo también, y yo también. Entonces se dieron cuenta de que era relativamente fácil y empezaron a centrar, ¿sí? A centrar y a asociar el concepto de bienestar con crecimiento del PIB, ¿sí? Pese que su mismo creador dijo que no es así, ¿sí? No debe asociarse la calidad de vida, ¿no es cierto? O el bienestar económico midiendo estas variables. O sea, son variables cuantitativas, no cualitativas, ¿sí? No me dan calidad de vida, ¿sí? No me miden calidad de vida, no me miden bienestar, me miden cantidades. Y nadie quiso escuchar, ¿sí? Nadie quiso escuchar. Pero todos pusieron en marcha, incluyendo obviamente Bolivia, Latinoamérica, Europa, ¿sí? Asia también, como Japón fue el gran derrotado de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Entonces, China, ¿sí? El eterno conflicto fue Japón, Corea, China, ¿no es cierto? O sea, ahí Japón toda la vida se entraba a China como a su casa, ¿sí? Y los chinos también se armaban de valor y los expulsaban. Japón se entraba a Corea y los coreanos también se armaban de valor y los expulsaban. Era una tensión eterna, ¿sí? Hasta que les cayó la bomba, ¿sí? Les cayó la bomba atómica y ahí se calmaron los amigos japoneses, ¿sí? Entonces, ellos también adoptaron, ¿sí? La receta de Kuznets. ¿Sigue grabando? Yo estoy espiando si se grabando. Perdón, perdón. Él se grabó. ¿Hay preguntas? No, no dije perdón. Una equivocación. Ok, no hay problema. Si quieren preguntar, bueno, levantan la mano nada más y, o abren su micrófono, ¿no? No hay problema. Bien, a ver, pero sí, me distrajo un poquito, ¿sí? Ok, entonces, eh, eso como parte de la historia, ¿sí? De la importancia del pensamiento macroeconómico, ¿sí? Eso como parte de la historia, ¿ya?
¿Y por qué es importante? ¿Sí? De repente eso es más importante para nosotros, ¿sí? Entender el porqué de las cosas, ¿no es cierto? A mí, de repente, o a nuestro auxiliar, no nos cuesta nada decir, el PIB es consumo más gasto más inversiones, exportaciones y importaciones. Listo. Y te pongo un problema, ¿no? Si tienes de gastos 10 y de inversiones 20, ¿cuánto es la exportación en un periodo? ¿No es cierto? No ese es el fondo, ¿sí? No ese es el fondo, al menos para personas de ingeniería, ¿sí? Efectivamente, ¿no? Existe otra carrera que se llama economía, donde sí se desarrolla, pero con lujo de detalles cada una de estas variables y estos agregados, ¿no es cierto? Pero para eso tienes que estudiar 5 años una carrera que se llama economía, ¿sí? Aquí nosotros lo estamos viendo desde un punto de vista más general, ¿no es cierto? Más integral, ¿ya? Desde la perspectiva en que nos puedes, cómo nos va a servir a nosotros, ¿sí? O sea, ya nosotros hacemos matemática y ciencias aplicadas, ¿cierto? O sea, nos interesa sí de dónde han salido las cosas, pero más nos interesa su aplicación y el para qué me va a servir todo esto, ¿cierto? Ese es el tema, ¿ya? Ahora bien, ahora sí entramos a lo que se enseña en las universidades del planeta, ¿cierto? Bueno, también lo que les comenté se enseña en una carrera que es la historia, ¿no es cierto? Pero eh, muy pocas carreras explican el fenómeno y el enlace que existe entre hechos históricos trascendentales en la humanidad y su impacto en la economía, ¿sí? O sea, enfocan, por ejemplo, el tema de la Segunda Guerra Mundial desde un punto de vista político, ¿no es cierto? Geopolítico, político, eh, de polos de desarrollo, de teorías geopolíticas, ¿no es cierto? Que efectivamente es así, ha tenido su repercusión, ¿no es cierto? Ahí se frenó el expansionismo de Japón, se frenó el expansionismo de Alemania, Inglaterra y Francia, pese que estaban inmiscuidos en la guerra, han hecho un gasto importante para financiar la guerra, pero no les fue bien, entonces tuvieron que recurrir a Estados Unidos para que les preste plata. Entonces ya reconocieron de que Estados Unidos es la potencia más grande a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, ese contexto nos sirve para entender todo esto. Bien, entonces, Kurzweil planteaba esto, perdón, esta ecuación que nosotros estamos viendo acá en la lámina, ¿no es cierto? Nos decía que el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? Producto Interno Bruto, que también se lo conoce como demanda agregada, eso vamos a poner aquí, también se le conoce como demanda agregada, ¿sí? Que es más técnico, ¿sí? Llamarle demanda agregada es mucho más técnico. Así se llama en los libros, ¿sí? Demanda agregada. Nos decía que esta demanda, ¿no es cierto? Y se hace un supuesto, ¿sí? Se hace un supuesto. Se hace un supuesto que toda la oferta, o sea, la producción que existe en un país, ¿sí? Toda la oferta es consumida por la demanda. O sea, tú dirás, ya está bien la demanda agregada, pero ¿y la oferta agregada? Ya está bien, te acepto, esa te doy, ¿cierto? Pero aquí Kuznets, como todo modelo, ¿sí? Como en todo modelo, nos dice, vamos a hacer un supuesto. Y el supuesto es que todo lo que se produce se va a consumir, ¿sí? Se va a destinar en algún lado. O sea, si decimos consumir, bueno, de repente vamos a decir todo se va al consumo, ¿no es cierto? Como en nuestro modelo de economía cerrada, ¿se acuerdan? Vamos a hacer ese supuesto, ¿sí? Pero no es tan cerrado, porque aquí estamos hablando de comercio exterior, ¿sí? Entonces, tiene su grado de complejidad y tiene su grado eh, de, como diríamos, o sea, es un modelo casi completo, ¿sí? Casi completo. Pero parte del supuesto, como todo modelo, de que todo lo que se produce se va a consumir y eso va a ir a la demanda agregada, ¿cierto? Ok, entonces, en primer lugar hablamos del consumo, ¿sí? Del consumo privado. El consumo dentro del PIB, y más o menos lo que decía Solow, representa, dependiendo qué tipo de economía, entre el 60 y el 70% del PIB, ¿sí? En esta variable está explicada el 60 y el 70% del PIB, entre el 60 y el 70% del PIB. ¿Qué entendemos por consumo? ¿Sí?
Consumo, obviamente, son aquellas variables que nosotros medimos cuando satisfacemos nuestras necesidades más básicas, ¿cierto? El tema de alimentación, tema de vestido, ¿sí? Y el tema de servicios, ¿sí? Tema de servicios de agua, servicios de electricidad, servicios de internet, ¿no es cierto? Algún servicio, por ejemplo, comidas y restaurantes, turismo, hotelería, ¿no es cierto? O sea, todo lo que nosotros compramos y consumimos prácticamente a diario, ¿sí? Prácticamente a diario, ¿ya? El consumo se explica por sí mismo. Es lo que las familias, ¿no es cierto? Habíamos dicho aquí en nuestro modelo, vamos a ir aquí arriba, donde estamos, aquí en el modelo, ¿cierto? Las familias en este modelo de circulación habíamos dicho de que compran y consumen bienes y servicios que ofrecen las empresas, ¿no es cierto? Y aquí está el supuesto de Kuznets. Dice, las empresas venden bienes y servicios, ¿no es cierto? Ellos fabrican 100 bienes y 100 servicios, por decirles, y las familias compran y consumen esos 100 bienes y esos 100 servicios, ¿sí? Y habíamos dicho de que no existe ahorro, ¿no es cierto? El modelo supone que todo lo que ingresan las familias, ¿no es cierto? Por el tema de sueldos y de rentas, se lo gastan en la venta, comprando bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios, ¿no es cierto? Eso está nuevamente modelado acá en el planteamiento que hace Kuznets, ¿sí? Entonces nos dice de que las familias y el consumo son el gran motor del crecimiento de la economía, ¿sí? Un 60 y 70%, porque aquí solo nos decía de que la producción no únicamente depende, ¿cierto? O el crecimiento no únicamente depende del consumo, sino también del uso eficiente de la mano de obra y del capital, ¿cierto? Ahí va la crítica y la estadística lo demuestra, ¿sí? Por eso los gobiernos hacen tanto énfasis en que las personas gasten, consuman, ¿sí? Consuman, porque el consumo y en parte el comercio, ¿no es cierto? Con esa teoría que hemos dicho la anterior semana, que es el mercantilismo, ¿cierto? El mercantilismo y el comercio fomenta, ¿sí? Fomenta el crecimiento, fomenta el desarrollo, ¿sí? Entonces, para los gobiernos, ¿sí? Para los gobiernos es importante que las personas consuman. Si se cae el consumo, obviamente, aquí vemos en primer lugar que las variables son directamente proporcionales, ¿no es cierto? O sea, tienen correlación positiva. Si sube el consumo, ¿no es cierto? Si sube el consumo, entonces, aquí, si sube el consumo, ¿no es cierto? Con la flechita, entonces sube el PIB, ¿no es cierto? Porque tiene signo positivo, ¿sí? Tiene signo positivo. Entonces, la correlación es positiva, ¿cierto? Repito, en el consumo no únicamente se tienen bienes, sino también servicios, ¿cierto? Bienes y servicios. ¿Ok? Y esto explica una gran parte del crecimiento. Por eso, repito, los gobiernos hacen tanto énfasis en que las personas consuman en el mercado. ¿Sí? Ok, la segunda variable es el gasto público, ¿cierto? Este es el gasto que realiza el gobierno, ¿ya? Son los gastos que realiza el gobierno. ¿En qué sentido? El gobierno gasta básicamente en, aquí vamos a poner, aquí vamos a sacar una flechita, ¿sí? El gobierno gasta en primer lugar, en educación, ¿sí? En educación. Nosotros, por ejemplo, como universidad pública, somos beneficiarios de este gasto público, ¿cierto? Ni que se diga los colegios, las escuelitas rurales, ¿no es cierto? Pero esto tenemos que entender como el componente gasto, ¿ya? El componente gasto. Sí, el componente gasto. También una gran parte, ¿sí? Se va en lo que es el sector salud, ¿sí? Salud. O sea, nuestros médicos, enfermeras y todo este tema que estamos viviendo acá nosotros, esta crisis sanitaria, ¿no es cierto? Los gobiernos, por ejemplo, aquí viene el tema de compra de las famosas vacunas, ¿sí? Ese es un gasto, ¿cierto? Es un gasto, pero
con un fin noble, ¿no es cierto? Con el fin de que la gente no se muera, ¿sí? Ese es un gasto. Y gasta también en seguridad, ¿cierto? Lo que hemos dicho siempre. Y estos postulados vienen desde la teoría de Adam Smith, ¿sí? Adam Smith ya nos decía, los privados, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan en la teoría de la anterior clase? La empresa privada puede resolver muchos problemas, mediante la asignación de precios en el mercado, ¿sí? Pero algo que no va a poder resolver la empresa privada son estos tres ítems, por ejemplo. Educación, salud y seguridad. Porque ellos van a velar siempre por sus intereses. Si se van a educar, va a ser educarse para ellos mismos. Si van a buscar salud, va a ser para ellos mismos. Y si van a buscar seguridad, va a ser solo por su propia seguridad. Pero necesitamos un agente económico, ¿cierto?, que vele por la educación en general de todos nosotros, por la salud de todos nosotros y por la seguridad de todos nosotros, ¿sí? ¿Y a quién le vamos a dar esa tarea? Al Estado, ¿cierto? Y el gobierno tiene que gastar, ¿sí? Tiene que gastar para que la asignación de esos recursos sea eficiente, ¿sí? Debe gastar en educación, en salud y en seguridad, ¿ok? Esos son los pilares por los cuales un gobierno debe gastar, ¿sí? Debe pagar a los profesores, debe pagar a los médicos, a las enfermeras, ¿sí?, a los nutricionistas, debe pagar a la policía, a los militares para mantenernos seguros de que nadie nos invada, ¿no es cierto? Y tener obviamente también seguridad interna, de que la delincuencia no se apropie de las calles, ¿sí? Entonces, estos tres ítems son los ítems clave para que un gobierno administre su gasto público, ¿sí? Pero ahora bien, países como el nuestro, ¿no es cierto? Países como el nuestro han gastado en otros ítems también. No sé si ustedes me pueden ayudar a identificar algunos de esos gastos. ¿En qué más gasta un país como país? ¿Y en qué gastó más Bolivia como país? Ingeniero, buenas noches. ¿Podría ser en deporte? Deporte, ya ok, aquí va, con el tema de salud y deportes. Ingeniero, ¿podría ser la subvención de la Mm, gasolina, por ejemplo? buen punto, porque ese es un gasto. Aunque ese, a ver, este lo vamos a poner entre comillas, ¿ya? Ese lo vamos a poner entre comillas, ok, pero es un buen punto, ok, ¿en qué más? Este lo vamos a poner entre un asterisco. Ingeniero, ¿puede ser la construcción de puentes, carreteras, demás? No, antes de pasar, esas son inversiones, ¿sí? Esas son inversiones, o sea, en primer lugar, eliminemos todo lo que es infraestructura, ¿ya? O sea, todo lo que son construcciones, puentes, carreteras, todo lo que ahorita se te vino a la mente, ¿sí? Eso es inversión, ¿ya? Y ahorita vamos a identificar por qué. El gasto público, ¿sí?, es una salida de dinero, ¿no es cierto?, que no se va a recuperar, ¿sí?, como sí lo es una inversión, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese enfoque, ¿en qué más gastan los países, y en especial los nuestros, ¿no? O en especial el nuestro, quiero decir. Inge, podría ser en los bonos. Bonos, ok. Ingeniero, ¿podría ser los gastos de los servicios públicos? ¿En qué sentido? De Por luz y ejemplo, el agua que se paga mes a mes en todas las entidades públicas. Buen punto. Eso es, buen punto. Muchísimas gracias. Creo que fue Keani, no sé. No, Maribel. Maribel, perdón, Maribel. Bueno, sí, vi por ahí el micrófono. Maribel, gracias. Efectivamente, aquí está los gastos de la administración pública, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Obviamente aquí tenemos administración pública, ¿no es cierto? Administración pública. Si bien tenemos aquí lo que es profesores, ¿no es cierto? En educación son profesores. En el tema de salud somos médicos, ¿no? En temas de deportes, obviamente, bueno, nuestra representación olímpica, diremos, ¿no? Ya, bueno, nos representa como país, ok. En el tema de seguridad tenemos a policías y militares, ¿no es cierto? Pero también tenemos personal en la administración pública, tal como nos dice Maribel.
¿sí? Tenemos en los ministerios, ¿no es cierto? Tenemos ministerios, viceministerios, direcciones generales, tenemos prefecturas, alcaldías y una serie de oficinistas, ¿no es cierto? Direcciones generales de infraestructura, direcciones generales de todo, ¿no es cierto? O sea, la burocracia estatal es grande, ¿no es cierto? Es gigantesca, ¿no? Tenemos como 14 ministerios y esos 14 ministerios están llenos de gente, ¿no es cierto? Y también, como nos dice Maribel, esos gastos de los servidores públicos, ¿no es cierto?, de la administración pública, impuestos, ¿no es cierto?, y IPFB, están ahí. También tienen gasto de agua, ¿no es cierto?, de internet, de electricidad, qué sé yo. Y Maribel nos dice, el gobierno también gasta en eso, ¿no? Entonces le vamos a poner eso en un global de gastos de la administración pública, ¿sí? O sea, lo que mantiene funcionando al país, ¿no es cierto? Está desde el sueldo del presidente, ¿no es cierto? Buenísimo, Maribel. ¿Qué más? Inge, podría ser tal vez los eventos culturales. A veces gasta mucho en eso, creo. Buenísimo, Ana. Eso le vamos a llamar publicidad, ¿ya? Publicidad. Y esa es una publicidad, diremos, un poco, no un poco, o sea, totalmente ineficiente, ¿sí? Totalmente ineficiente. ¿En qué sentido? El sentido de que, a ver, vamos a saber distinguir una publicidad, diremos, orientada hacia un beneficio común, ¿ya? Un beneficio para todos, porque esto es dinero de todos los bolivianos, es dinero de todos nosotros, ¿no? No es dinero de Luis Arce o dinero de Choquehuanca, ¿no? Que nos está prestando porque son buenos tipos, ¿sí? Son dineros de todos los bolivianos, por la venta del gas, de no tradicionales, por la exportación de soya, ¿no es cierto? O sea, son la recaudación de impuestos. Este es dinero de todos, ¿sí? De todos. Entonces, ese dinero se ha utilizado para publicidad, mucho en el último tiempo, ¿sí? A ver, como les decía, por ejemplo, una publicidad diremos, para el bien común, ¿sí? Sería colocar carteles, que te digo, ¿sí? Carteles, publicidades en los lugares más visibles, en todas las ciudades, ¿cierto? Aquí en el Prado, ¿no es cierto? En la Plaza San Francisco, aquí por los teleféricos, ¿no es cierto? Que inciten y digan, vacúnense, ¿no es cierto? Gran campaña de vacunación, personas de 18 años, ¿no es cierto? De 20 años, de lo que sea, ¿no? Me entienden, pero la idea, ¿no? Ve a vacunarte, ¿no es cierto? Cumple con tu deber como boliviano, ¿sí? Eso va por un bien común. Otro tipo de publicidad también sería decir para las mujeres, ¿cierto? Para las mujeres, ve a hacerte tu examen de Papa Nicolau. Es gratuito, ve a tu centro hospitalario cercano, a tu casa, ¿no es cierto? Cuídate, ¿no es cierto? Prevengamos el cáncer. Perfecto. Esa publicidad es claramente orientada a un bien común, ¿no es cierto? Pero si en esos carteles le pones Bolivia cambia, Evo cumple, ¿no es cierto? O si le pones Lucho por Bolivia, ¿cierto? O le pones Franklin Flores gobernador, ¿no es cierto? Esa publicidad pues no tiene nada de interés común, ¿cierto? No va por el bien común, el tema de satisfacer el ego de alguien, y va por el tema de hacer una publicidad engañosa, ¿no es cierto? Entonces, como bien dice Ana, ¿cierto? En el último tiempo, ¿sí? Bajo el rótulo de publicidad, ¿no es cierto? Se ha hecho un derroche de recursos públicos, ¿no es cierto? O sea, del dinero de todos nosotros, pero que no tienen idea, ¿sí? Y como bien nos decía Ana, nuevamente creo que se refiere, ¿no? A que toda entrega de una cancha de fútbol, ahí estaban los Carcas, estaba Veneno, y creo que Milla más, ¿no? Que creo que eran los favoritos de Calamarca más, creo, ¿no es cierto? Grandes gastos, tú dices, ¿para qué? ¿Para qué? Para verlo a Evo bailar, verlo a Evo jugar un partido de fútbol, ni que se diga de las transmisiones de los partidos que hacían, ¿no es cierto? Por televisión nacional, imagínense, no pasaban ni la Champions League, pero pasaban partidos de Evo. Era realmente un derroche, ¿cierto? Un derroche. ¿Okay? ¿Por qué? En cierta medida, ¿sí? Y volviendo al concepto de que existe una
existe una relación directa, ¿no es cierto? Al igual que el consumo tiene un signo positivo, ¿no es cierto? El gasto público también tiene un signo positivo, ¿sí? Y si tiene signo positivo es que si se incrementa el gasto, ¿no es cierto? Si incrementamos el gasto, se está incrementando el PIB, ¿sí? Oye, pero tú dices, pero en cualquier curso de contabilidad, pues te dicen que un gasto es negativo, ¿no es cierto? O sea, resta, ¿sí? Resta, ¿no es cierto? Es ingresos menos costos, ¿no es cierto? En cualquier curso de contabilidad, y es más, ¿no? en nuestra carrera, en nuestra facultad, hemos aprendido eso. Y en el curso de contabilidad que hemos pasado todos. Entonces, pero según Kuznets, ¿no es cierto? Estos gastos indirectamente deben traducirse en consumo. Indirectamente. O sea, este gasto, y lo voy a poner con una línea punteadita, ¿sí? Debería traducirse en consumo. O sea, es una semi-inversión que va dirigida hacia el consumo. ¿Ya? ¿Por qué dirás tú? Porque este gasto, ¿sí? Este concepto de gasto, por ejemplo, cuando pagamos a un médico, ¿no es cierto? Se le paga un sueldo, ¿sí? ¿Y ese médico qué va a hacer? ¿Cierto? No lo va a guardar bajo el colchón, ¿sí? Según la teoría de Keynes, nos va a decir que el ingreso que tiene este médico lo va a destinar o al gasto o al ahorro, ¿no es cierto? O al consumo o al ahorro. Entonces, ese dinero que se está dando a este trabajador, ¿no es cierto? A este médico, a este profesor, a este policía, a nosotros los docentes universitarios, ¿no es cierto?, que dependemos también del gobierno, ¿sí? No lo vamos a guardar. Nosotros tenemos, como todo ser humano, necesidades, ¿no es cierto? Y esas necesidades las vamos a ir a comprar al mercado, o sea, vamos a consumir. Entonces, si el gobierno inyecta recursos a través del gasto, ¿no es cierto?, se espera que tenga un efecto rebote en el consumo. ¿Sí? Eso es lógico. ¿Sí? Eso es lógico. ¿Ya? Se espera. Ahora, algunos conceptos, por ejemplo, que nos dijo acá su compañero, la gasolina, por ejemplo, es un caso especial, lo vamos a ver ahorita. El caso de bonos, por ejemplo. ¿Cierto? Los bonos que se dieron el año pasado en el gobierno de Yanine Áñez y también el de Arce, un par, creo, ¿cierto? Ese gasto se espera que vaya a fomentar al consumo, o sea, el compra boliviano, ¿cierto? Tú como boliviano te estoy dando un dinero, compra productos bolivianos, ¿cierto? Nos ayudaremos entre todos nosotros. Ok, entonces, se dan cuenta, hay un mini efecto rebote hacia el consumo. Lo mismo cuando pagas esas publicidades, ¿no es cierto? O sea, cuando le pagaste a los carcas, ¿no es cierto? Los carcas no agarraron el dinero y dijeron, ah, ya, gracias, y me lo guardo, ¿no es cierto? Inmediatamente tradujeron ese tema al consumo, ¿cierto? Fueron a comprarse cosas, fueron a comprar alimentos, vestido, instrumentos musicales, no sé, ¿no es cierto? Pero se tradujo hacia el consumo, ¿sí? Entonces tú dirás, ¿es bueno que gaste el gobierno? La respuesta es sí, ¿sí? Pero mientras tengas un excedente, ¿sí? Es lo que nos decía Kuznets. ¿O qué? No es Kuznets, Solow, ¿no es cierto? No destines todo el crecimiento hacia el ahorro, ¿no es cierto? Sino traducirlo hacia la inversión, ¿sí? Pero, entonces, la pregunta es, ¿puedes crecer tú a partir del gasto que genera el gobierno? También la respuesta es sí, porque existe correlación positiva, ¿no? Si sube el gasto, sube el PIB, ¿sí? Entonces tú dices, oye, pero entonces, ¿podemos mostrar números positivos entregando canchas y más canchas y dando conciertos de los Carcas y de Calamarca a cada minuto que pasa? Si escuchamos las palabras de Kuznets, ¿sí? Nos va a decir, efectivamente, va a haber un crecimiento cuantitativo del producto, pero eso no se refleja en bienestar ni en calidad de vida. Ahí está la diferencia, ¿cierto? O sea, yo puedo gastar incrementando trabajadores en la administración pública, o sea, dando pegas a todos. La respuesta es sí, ¿sí? Porque así me lo plantea Kuznets. Esa es su ecuación, ¿sí? Pero ahora, la segunda pregunta es, ¿esa asignación es eficiente? Obviamente la respuesta es no, ¿cierto? La respuesta es no, porque esa asignación de recursos no me está generando bienestar ni calidad de vida. Es un simple gasto, ¿no es cierto? ¿Cuantitativamente va a crecer? Sí.
pero en calidad, para nada. ¿No es cierto? Entonces, ahí va la administración ineficiente que hemos tenido de la bonanza de los famosos recursos naturales, ¿no es cierto? O sea, de los precios del gas entre 2009 y 2014. Pero la plata la teníamos para tirar al piso y que alguien se encuentre, ¿sí? Había esa cantidad de dinero. ¿Y qué hemos hecho? ¿Cierto? ¿Qué hemos hecho? Prácticamente nada. ¿Sí? Prácticamente nada. ¿Sí? ¿Con esa plata se podía industrializar el litio? Sí. ¿Se podía industrializar el mutú? Sí. ¿Se podía industrializar el norte de La Paz? Sí. ¿Se podía buscar petróleo en Cochabamba, en Chuquisaca, en zonas no tradicionales? Sí. ¿Podíamos transformar la industria petroquímica? Sí. Lo que nos decía Solo, ¿cierto? No solamente acumules, invertí. ¿No es cierto? Entonces, nuestro gobierno, y este que no difiere mucho del anterior, bueno, del anteanterior, ¿no? Bueno, Yanine fue algo más eventual, pero de lo que era Evo, ¿no es cierto? Está siguiendo bajo la misma línea, ¿no es cierto? O sea, no hay un proyecto ahorita de infraestructura que nos sintamos orgullosos, ¿no es cierto? No hay algo que digas, sí, ahora está pues en marcha la planta de litio, ¿no? O ahora sí está en marcha el tema del desarrollo del norte de La Paz, ¿no? No hay, no hay. Tú dirás la pandemia, qué sé yo, ¿no? Pero hubieron años en que sí podíamos y no lo hicimos, ¿sí? Alguien levantó la mano, perdón, a ver, no lo vi, ahorita los veo. Creo que también bajó la mano. ¿Sí? Sí, bueno, si alguien quiere preguntar algo o comentar algo, adelante, por favor. Aquí está. Ramiro. Buenas noches, ingeniero. La pregunta va del tema de lo que era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La economía de Alemania obviamente era, como estaba diciendo, totalmente por el suelo, ¿no? Mi pregunta viene, hoy en día Alemania es uno de los, está en el cuarto lugar a nivel PIB mundial y ahorita netamente, digamos, en aspectos de guerra ellos no tienen militares, pero mira que su economía es tremenda, ¿no? Después de semejante guerra está mejor que nosotros. Y el tema es cómo lo han hecho, si estaba leyendo, pero más o menos no lo entiendo, dice algo de economía cerrada y mercado interno cerrado. Ok. ¿Sabes qué? Bueno, eso merece una explicación muy aparte, ¿no? Y nos vamos a desviar, pero yo me comprometo a explicarles eso, ¿sí? Porque hay una técnica, hay una política monetaria y fiscal, ¿sí? Básicamente les doy un resumen, ¿no? Para no quedarnos con la duda. Efectivamente, Alemania sufrió el impacto de 2 guerras, ni siquiera una sola, ¿cierto? En 1919 era el imperio de Weimar, ¿cierto? Weimar era el que quiso expandirse y le planteó la guerra al imperio austrohúngaro. Le planteó la guerra a Austria y a Hungría, que también era una potencia económica en ese entonces, ¿sí? Fue derrotado en ese entonces, Estados Unidos no intervino mucho, ¿sí? No intervino mucho, pero ya para la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Donde fue Hitler, que es la más publicitada y la que conocemos todos, ahí sí intervino Estados Unidos. Alemania tomó una parte del crédito de Estados Unidos, pero no se reconstruyó únicamente gracias a eso. Utilizó una estrategia, pero bien creativa, ¿sí? Obviamente estaba destrozado Alemania. Destrozado, pero un terremoto creo que hubiese sido más suave frente a la guerra, ¿no es cierto? Estaba totalmente destruida, sin infraestructura todavía totalmente en el piso. No tenían la fortaleza para emitir sus billetes, ¿sí? Porque ¿con qué respaldo lo iban a emitir? ¿Sí? No tenían nada, perdidos, ¿sí? Perdidos. El ministro de Economía de ese entonces, ¿cierto? El ministro de Economía planteó utilizar vales, ¿sí? Vales de consumo, vales que se podían intercambiar, pero únicamente en Alemania, ¿ya? O sea, ¿cómo funciona eso? Tú dices, ok, los países generalmente, todos, bueno, ahora ya en la economía moderna, emiten dinero, ¿cierto? Para realizar intercambios. ¿Sí? Yo quiero comprar algo, tengo que ir con dinero al mercado, ¿cierto? Y pago a alguien, a una empresa que me ofrezca un bien o un servicio. Entonces, lo más lógico, lo más natural del planeta, ¿sí? Pero en Alemania
no tenían esa capacidad y esa fortaleza para imprimir billetes porque su economía estaba totalmente destruida, ¿sí? Entonces al ministro, que no recuerdo bien, y eso lo voy a volver a releer, no recuerdo el nombre, pero es famoso, el ministro de Alemania dijo, ok, como vamos a emitir dinero, emitiremos unos tickets, ¿cierto? Unos vales, que van a servir prácticamente como el dinero, ¿sí? Y los alemanes tienen que aceptarlo, ¿sí? Tienen que aceptarlo. Se van a hacer unos tickets nada más, ¿sí? Entonces, los alemanes les decían, trabajen, ¿no es cierto? Trabajen en la reconstrucción, trabajen, ¿no es cierto? Reconstruyendo carreteras, caminos, edificios, ¿no? Todo lo que es infraestructura, ¿sí? Hospitales y todo. Y el gobierno les decía, yo les voy a pagar con vales. Y tú puedes con esos vales ir a hacerte un corte de pelo, puedes comprarte algunos alimentos, puedes comprarte cosas, ¿sí? Pero tú dices, oye, ¿pero me van a aceptar? Sí, te van a aceptar porque yo lo digo, ¿no es cierto? Ok, entonces estaban en una línea así bien delgadita, de la emisión de dinero, ¿sí? Pero que no eran billetes y monedas, ¿sí? Pero era un dinero fiduciario. O sea, un dinero que el gobierno dijo, usen eso, pero esto no son monedas, no, usen. ¿Sí? Bueno, decían, y todos lo aceptaron, ¿sí? Entonces, tú dices, ¿cómo se recuperó Alemania? ¿Sí? En gran parte, ¿sí? En gran parte por el uso de ese método, ¿sí? Por el uso de ese método, ¿ya? Porque ese método, tu contabilidad macroeconómica ni la tocaba, ¿sí? Ni la tocaba. Y entre ellos fue obviamente un tema también de mucho espíritu de solidaridad y de apoyo con tu país, ¿no es cierto? O sea, mucho de identidad nacional, de decir, ok, yo trabajo por mi país, ¿no es cierto? Yo trabajo por mi país. Y básicamente se ha hecho un intercambio de trabajo, ¿no es cierto? De trabajo por alimentos, vestidos, ropa, educación, ¿sí? Entonces, es interesante esto, Ramiro, es interesante. Si logras buscar tú eso, y lo comentamos, vamos a ir comentando siempre, te diré, sobre la Segunda Guerra Mundial. Siempre vamos a deparar en la Segunda Guerra Mundial. Eso ha marcado mucho de la economía actual como la conocemos ahora, ¿sí? Entonces, esa es una parte. Otra parte con el crédito de Estados Unidos, obviamente, ¿sí? Ellos aceptaron una gran parte del dinero. Y la otra parte es que Alemania siempre ha tenido algo que se llama, lo que antes se llamaba capital humano, ¿no es cierto? Y ahora se llama talento humano, ¿no es cierto? Entonces, Alemania más que nadie tenía ese talento humano, ¿ya? O sea, no eran personas que no habían ido a la escuela, ¿no es cierto? O sea, campesinitos que apenas estaban viviendo de la subsistencia. O sea, Alemania era un país industrializado, tal como lo decía Ramiro. O sea, ellos inventaron los tanques, ¿no es cierto? Inventaron las ametralladoras, ¿sí? Inventaron, patentaron y eso hasta el día de hoy siguen utilizando ese tipo de armamento, ¿sí? Era gente muy inteligente, muy preparada, ¿sí? Entonces, cuando estaban destruidos, obviamente, lo primero que dijeron, ¿sí? Ingenieros, vengan todos, ¿sí? Vamos a hacer una lista. ¿Tú qué eres? Ingeniero, venga, ¿tú qué eres? Ingeniero civil, listo, vaya a construir. ¿Tú qué eres? Ingeniero industrial, vaya a la industria. ¿Tú qué eres? Ingeniero metalurgista, ok, a las minas, ¿no es cierto? O sea, había una cantidad de talento humano todavía, ¿no es cierto?, que ha sido totalmente aprovechado, ¿sí? No era un país, como bien lo dice Ramiro y como bien lo dice la historia, no era un país pobre, ¿no es cierto?, de población analfabeta, de población campesina, de población inmigrante, ¿no es cierto?, de población ¿no?, donde las mujeres no tenían acceso a la educación, ¿no es cierto? O sea, no, tenían un talento humano, pero de excelencia, ¿sí? De excelencia. No eran de subsistencia, no eran de excelencia. Entonces les dijeron, bueno, ¿ustedes qué saben hacer? Yo sé diseñar plantas y fábricas. Ah, qué bien, diseñame entonces plantas y fábricas. Y podían, ¿no es cierto? Podían. Y sumado eso a un espíritu de solidaridad y de identidad con su país, lograron salir adelante, ¿no? Y a día de hoy, como bien dicen las estadísticas y los datos, ¿no es cierto?, es la cuarta o la quinta economía mundial. ¿Sí? Está por ahí. ¿Sí? Entonces, por ahí se explica más o menos, estimado Ramiro, diremos,
el renacimiento, ¿cierto?, de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Ingeniero, disculpe, tras Sí. la pregunta, buenas noches, disculpe. Tras la pregunta, también estaba observando el surgimiento de Japón. Japón, como usted mencionó, estaba en alianza el triple eje de Roma, Tokio y Berlín. ¿Cómo surge después del lanzamiento de las dos bombas atómicas precisamente en Japón el 6 y el 9 de agosto del 45, que esto dio fin, ¿no?, a la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo después Japón ahora es el tercer país con el PIB más alto? ¿Cómo surge? ¿Con qué políticas? Ingeniero, la pregunta es esa. Básicamente se resume en lo que habíamos explicado con lo de Alemania, ¿no?, porque fue una devastación total, ¿no es cierto? O sea, y eso que Japón seguía financiando la guerra con sus vecinos. O sea, Japón, el interés de Japón, diremos, era hacerse con el control de lo que era China, Corea, Singapur y todo lo que es Malasia, ¿no? Tailandia, Malasia y los países que están ahí en Asia. Entonces ellos ya habían invertido mucho dinero en la guerra, habían gastado, ¿no?, gastado en la guerra. Entonces este tema, Japón recibe las dos bombas atómicas debido al ataque en Pearl Harbor, ¿no es cierto? Esa es lo que nos dice la historia, ¿no? Japón, en su afán de querer invadir Estados Unidos, ¿sí?, se aventuró a tomar una base en Pearl Harbor, ¿sí? Y eso lo tomaron mal los gringos, ¿cierto? Obviamente, Pearl Harbor está en Hawái, y llegaron hasta Hawái los japoneses. Bueno, en señal de autoridad, ¿no?, y de un poco de venganza, ¿sí?, bombardearon, ¿cierto?, Nagasaki, Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Entonces es fácil de recordar porque es el 6 de agosto, ¿no?, igual que nuestra fiesta patria. Entonces, Japón ya venía debilitado, ¿sí? La bomba los devastó más, ¿sí? Y les dio un estate quieto, como les dijo, ¿no? O sea, y si quieres más, me avisas, ¿no? O sea, no te metas conmigo, ¿sí? Ahora, el tema de la reconstrucción en Japón, ¿no es cierto?, ha sido merced únicamente a su talento, ¿sí?, al talento que ellos han tenido, ¿sí?, y a la disciplina que ellos han tenido, ¿ya? Es bien distinta la cultura occidental que la cultura oriental, muy, muy, muy distinta, ¿no es cierto? Y no únicamente se recuperó de la guerra, ¿sí?, se recuperó creo que de 3 o 4 terremotos, ¿sí?, pero terremotos igual devastadores, ¿sí?, de un accidente nuclear en Fukushima, y que deben ser ya tendiendo a los 10 años ya deben ser, ¿sí?, un accidente nuclear. Entonces, y Japón no baja del tercer lugar o del cuarto lugar en el ranking de economía a nivel global, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen un tema de educación, de talento y de disciplina, ¿sí?, que ha hecho realmente un país ejemplar, ¿cierto? Pero ahí nosotros como que no podemos tomar algunas de esas medidas porque ellos tienen otra visión de la vida, ¿sí?, otros dioses, ¿sí?, otra forma de entender el trabajo, otra forma de entender el honor, ¿sí? Mucho yo no he leído sobre la recuperación de Japón, porque se habla mucho de eso. Incluso a nosotros nos hablan, ¿no es cierto?, del keiretsu, no recuerdo ahorita, ¿no?, en el tema de calidad, ¿no es cierto? No recuerdo ahorita, ¿no?, que es difícil de asimilar. O sea, eso nos pone a nosotros como ideales, ¿no es cierto? El recicla, ordena, corrige, ¿no es cierto? Hay unas frases ahí japonesas. Entonces, ¿es tan sencillo para ellos? Sí, es tan sencillo para ellos, pero para nosotros que nos cuesta una eternidad, ¿no?, una barbaridad, nos cuesta aprender o tomar conciencia de esa disciplina, ¿sí? Entonces, en el tema económico no leí mucho, ¿sí? No leí mucho sobre la recuperación, pero sé que la recuperación pasaba por el tema del talento y de la disciplina que tienen estas culturas, ¿no? Y lo mismo China, ¿no es cierto? China, Corea, ¿no es cierto? China y Corea también
fue devastada por guerras, ¿sí? La guerra entre las dos Coreas, Corea del Sur y Corea del Norte, ¿sí? Y los constantes conflictos, por ejemplo, entre China y un país al norte que se llama Mongolia, ¿cierto? Mongolia. Mongolia, exacto. Países eternamente en guerra, ¿sí? Entonces la recuperación va por la fortaleza que tiene su gente, más que todo, ¿sí? Así como Alemania, ¿sí? El talento humano, ¿cierto? Es altamente capacitado, ¿sí? Altamente capacitado. Ahorita, por ejemplo, hubo un terremoto en Haití, ¿cierto? Terremoto en Haití, debe ser un mes, menos tal vez. País devastado, pobre, sistema de salud precario, sistema de educación precario, ¿no es cierto? A su presidente lo mataron, imagínense, ¿no es cierto? O sea, un tema de bandas, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esto? De mafias, ¿no es cierto? Mafias organizadas, ¿sí? Entonces, un país prácticamente condenado, ¿no es cierto? Y tú dices, y viven así en eterna pobreza, ¿cierto? Viven en eterna pobreza. ¿Por qué no se recuperan, ¿no es cierto? O sea, como Alemania, como Japón, como China, como Corea, ¿no es cierto? ¿Por qué no se recuperan? Porque no existe ese talento humano. Entonces, o sea, tú ves Haití y dices, un índice de analfabetismo pero altísimo, un índice de esperanza de vida totalmente bajo, la población escolarizada no llega creo que ni al 40%, ¿no es cierto? Todos viven en trabajos todavía de agricultura, de siembra, ¿no es cierto? No hay una industria desarrollada. Entonces ahí tú dices, esto no se va a recuperar por más que tengan la receta de Alemania, o la receta de Japón, o la receta de Corea, ¿cierto? Entonces lo primero parte por la educación, ¿sí? Por crear ese talento humano, ¿cierto? Ese bloque de talento que si algo te pasa, ¿cierto? Caso terremoto, caso guerra, caso pandemia, tú llames a esos ingenieros, arquitectos, ¿no es cierto? Economistas y digan, ok, pónganse a trabajar, ¿sí? Pero necesito más ingenieros. Aquí hay más ingenieros, ¿sí? Toma, ¿cuántos más quieres? ¿Cierto? Cosa que en Haití te dicen, necesito ingenieros. No hay ingenieros, ¿cierto? O sea, todos se han ido a Estados Unidos, han migrado a México, se han ido a Guatemala, a Panamá, ¿cierto? Ya se están llegando por aquí, ¿sí? Hay noticias, ¿no? Que hay un tráfico de haitianos, pero bueno, como decían, no es Bolivia, ¿no? Porque Bolivia tampoco tiene los grandes indicadores, pero comparados con Haití sí estamos recontra bien, ¿no? Pero ellos dicen, no, yo quiero ir a Argentina, quiero ir a Chile, y necesariamente tengo que pasar por Bolivia, ¿cierto? Entonces dio aquí las noticias de que se tiene tráfico de haitianos, ¿no? Que obviamente es lamentable, ¿no? En estas épocas, ¿no? Es prácticamente la neoesclavitud, pero, o sea, ¿se dan cuenta a lo que quiero llegar? A que no existe, diremos, ese sentimiento de identidad, ¿cierto? No existe ese talento que se ha generado a través de los tiempos, de decir, oye, necesito ingenieros para reconstruir el país. No hay, pues, ¿sí? Se han ido, ¿sí? Se fueron. Esa es la famosa fuga de talentos, ¿cierto? Entonces, va por ahí. O sea, el tema es entender el concepto, ¿cierto? El tema es entender el cómo se dieron las cosas, ¿sí? Y tomar lo mejor de esos modelos, ¿sí? Y también tomar lo peor, pero para no hacerlo, ¿no? O sea, para evitar caer en esas trampas, ¿no? Entonces, van por ahí, estimados, ¿no? Va por ahí, estimados Ramiro y Cristian, el tema de la reconstrucción y el tema de del periodo posguerra, ¿no? Especialmente en lo que es Alemania, Italia, ¿no es cierto? Y Japón, tal como nos decía Cristian. ¿Sí? Ingeniero, disculpe, pero después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda subdividida en dos Alemanias, ¿no? Alemania de Occidente y Alemania de Oriente. Ahora, lo que usted mencionó se aplicaba más con este ministro, me olvidé, se aplicó en la Alemania del Occidente, más que todo, porque el comunismo de la URSS afectó prácticamente al Oriente. Así es. Bueno, el tema de los efectos de la guerra, ¿no es cierto? Hubo ganadores y perdedores, ¿cierto? Perdedor Alemania, Italia, Japón. El gran perdedor Alemania, ¿no? Porque ahí estaba el centro de todo esto, ¿no? Y aunque no lo crean, en ese entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados, ¿sí? Pertenecían al grupo de los aliados. Estaban Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética, ¿sí? 4 países.
lo que ahora conocemos como Rusia, ¿no? La Unión Soviética. Entonces, en el afán de dividirse, ¿no es cierto?, de dividirse el país, en este caso Alemania, ahí se creó obviamente el bloque capitalista y el bloque comunista, ¿no es cierto? Y entre los países de Europa del Este, Rusia, por su proximidad, ¿no es cierto?, a lo que es Hungría, Rumania, Checoslovaquia, Yugoslavia, ¿no es cierto?, por su proximidad, dijo, yo me quedo con esto, ¿cierto? Ese es el derecho que te da la guerra. Es como Chile con Bolivia, ¿cierto? Nos ganó en la guerra, nos ganó, pues, ¿no? Se quedó con el litoral. Listo, a llorar a otra parte, como dice México, ¿cierto? A llorar al río, ¿sí? Entonces, nos ganaron, ¿sí? Les ganaron igual a ellos, ¿sí? Les ganaron. Entonces, por un tema de no encontrar posiciones, ¿sí? Dijeron una decisión salomónica, ¿cierto? La mitad de Alemania para vos, ¿no es cierto?, para Estados Unidos, y la mitad de Alemania para mí, para la Unión Soviética. ¿Sí? Ok, le vamos a llamar dos Alemanias, uno va a ser la República Federal Alemana y la otra la República Oriental de Alemania. ¿Sí? La oriental más orientada con control de la Unión Soviética, ¿sí?, porque se establecieron bases militares, y la Alemania del Este, ¿no es cierto?, la República Democrática Alemana, con control de Estados Unidos, ¿sí?, donde se puso una base militar americana para que gobierne, ¿no es cierto?, para que tenga control sobre la economía de esa Alemania, ¿no es cierto? Debido a que las posiciones, obviamente, en la Guerra Fría eran irreconciliables, ¿no es cierto?, era el capitalismo versus el socialismo, ¿sí?, decidieron levantar un muro, ¿cierto? Levantar un muro un buen día y partieron a Alemania en dos, ¿no es cierto? No habrá sido una división simétrica, ¿no es cierto?, pero tomaron algunos límites naturales, ¿no? Algunos ríos, algunas calles grandes, unas avenidas, y dividieron el país, ¿cierto? Dividieron el país. Ahora bien, la parte que comentamos nosotros y ya surgido y ya desarrollado, ¿sí?, era la parte que estaba bajo el control americano, ¿sí? La parte de la Alemania Oriental, que estaba bajo el control soviético, hizo el esfuerzo, ¿sí?, porque se estaba en plena Guerra Fría, ¿sí?, en una guerra de demostrar qué sistema económico era más eficiente que el otro, ¿no es cierto? Entonces la Unión Soviética hizo todo lo posible para ser exitoso, ¿sí? De la misma forma, inyectó mucho dinero, ¿sí?, para que se reindustrialice esa parte de Alemania y mostrar y demostrar de que el modelo funciona. Lo mismo Estados Unidos, ¿cierto? Inyectó una gran cantidad de dinero, ¿sí?, una gran cantidad para reindustrializar el país y rearmar su infraestructura. O sea, con el tema de que más o menos como que mi modelo es el mejor, ¿no? Mi modelo es el más bonito, ¿cierto?, el que crea más prosperidad, más crecimiento y todo eso. La Unión Soviética no se quedó atrás, porque en ese entonces estaba todavía el auge, ¿sí?, en 1940, porque la Unión Soviética cayó en 1989, ¿cierto?, precisamente con la caída del muro de Berlín, ¿cierto? Cayó el muro de Berlín, se unificó Alemania, 1989, demostrando que el modelo socialista no fue eficiente, ¿sí?, y como un efecto dominó, cayeron también los controles soviéticos que se tenían en Corea, por ejemplo, en parte de China, ¿sí?, en todos los países de Europa del Este, que los nombramos casi siempre, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, el modelo capitalista surge tal cual como lo conocemos ahora, ¿no?, que ya, como hemos dicho, ya dejó de llamarse capitalista y socialista, ¿no? En ese entonces se llamaba así por el tema de la Guerra Fría, ¿no? Ahora es economía de mercado versus economía centralizada, ¿no es cierto? Entonces, va por ahí también, estimado Cristian, ¿no? O sea, había también una disputa política de por medio, ¿no? Y ahí va el tema también de la economía normativa, ¿no es cierto? O sea, era más un criterio, ¿no?, decir de que el socialismo va a funcionar. No estaba muy respaldado científicamente, ¿sí? Pero va por ahí, Cristian. Ok, gracias, ingeniero. Buenísimo, ¿no? Eso también para anotar lo que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Los sistemas económicos, ¿no es cierto? Que ahora básicamente tenemos ejemplos, ¿no es cierto?, de socialismo en el mundo, ¿no? Hemos dicho Cuba, hemos dicho Corea del Norte, China, ¿no es cierto?, Angola, creo, y Venezuela, que es un chiste de socialismo, ¿no? Ese es un nido de corrupción, ¿no? De socialista no tiene nada, ¿cierto? Es un monumento a la ineficiencia de Venezuela. No tanto por los amigos venezolanos, ¿no? De repente aquí puede haber alguien que diga, no, yo tengo mis raíces en Venezuela,
Son por los gobernantes, ¿no? Los gobernantes son los chistes de gobernantes, ¿sí? Ok, a ver, entonces, seguimos aquí. Y bueno, nosotros no estábamos lejos, ¿no? No estábamos lejos de tener un chiste de gobernante. Ok, pasamos a lo que es inversión, ¿sí? Pasamos a lo que es inversión. En inversión vamos a clasificar, diremos esto, como inversión pública, ¿sí? Inversión pública e inversión privada, ¿sí? Existen esos dos modelos, ¿sí? O mejor dicho, dos divisiones, ¿no? Inversión privada, pública y privada, ¿sí? La pública puede ser inversión extranjera directa, ¿cierto? IED, o inversión local, ¿sí? Y aquí la inversión privada puede ser también inversión extranjera directa y puede ser inversión local, ¿sí? A diferencia del gasto, ¿no es cierto? Como ya hemos dicho, aquí sí entran todo lo que es infraestructura y la formación de activos, ¿ya? De activos y de formación de capital, ¿ya? Dentro de lo que es inversión está, rapidito se nos viene a la mente siempre lo que es infraestructura, ¿sí? Caminos, carreteras, hospitales, ¿cierto? Colegios, escuelas, pero en lo que se refiere a infraestructura, ¿ya? O sea, el edificio, el hospital, ¿no es cierto? Y lo que es el gasto público, ahí va todo lo que es el mantenimiento de esa infraestructura, ¿cierto? O sea, además de, si yo invierto en la construcción de un hospital, ¿cierto? Eso se registra como inversión. Perfecto. Ahora, el mantenimiento de ese hospital, ¿cierto? Y la contratación de médicos, enfermeras, ¿no es cierto? Cuidadores, intensivistas, nutricionistas, todo lo que se te venga a la cabeza que puede entrar en un hospital va a lo que es gasto, ¿cierto? Porque eso implica el mantenimiento de esa inversión, ¿sí? Entonces, es fácil asociarlos y disociarlos, ¿no es cierto? Todo lo que es un gasto de mantenimiento, de cuidado, de sueldos, ¿cierto? Contratación de personal, gasto. Pero la infraestructura en sí misma es una inversión. Por ejemplo, en el caso de seguridad, ¿qué ejemplo pondríamos? Inversión es la creación, diremos, de un puesto policial, ¿cierto? Así como hay uno como saliendo o entrando, como lo quieran ver, por la Villalobos, ¿no es cierto? El BOL 110, ¿cierto? Ese es un centro de seguridad policial, ¿cierto? Seguridad tecnológica. Entonces, la construcción de ese edificio cuenta como inversión. Pero la contratación de policías, ¿no es cierto?, de impresoras, cámaras de seguridad, qué sé yo, eso va como gasto, ¿no es cierto? Los toners para imprimir, eso cuenta como un gasto. Los sueldos de los policías va como gasto, ¿sí? La inversión es la infraestructura, ¿ya? O la inversión, por ejemplo, que se puede hacer en la compra de camionetas, por decir, ¿no es cierto?, de patrullas. Eso es inversión, ¿sí? Es una inversión en vehículos. Pero la gasolina, ¿no es cierto?, los policías que van a patrullar, eso va al gasto, ¿sí? Eso va al gasto. ¿Ok? Entonces, es fácil distinguir lo que es inversión y gasto, ¿ya? Ahora bien, nuevamente en nuestra lógica, aquí, y lo que nos dice y nos decía Solow, es que la inversión, ¿no es cierto?, también tiene correlación positiva con el PIB, ¿no es cierto? También tiene, o sea, si sube la inversión, si se incrementa la inversión, crece el PIB. Eso es lógico, ¿cierto? Eso es natural, ¿sí? Pero nos dice Solow aquí y hace más énfasis, o sea, si no quieres estancar tu crecimiento, destina, ¿sí? Destina tus ahorros hacia la inversión. ¿Listo? Esa es la enseñanza que nos dice Solow, ¿sí? Destina hacia la inversión, ¿ya? Y a partir de si se incrementa la variable inversión, este sí va a tener un efecto multiplicador en el crecimiento, ¿no es cierto? No tanto como el gasto, no tanto como el consumo, sino que la inversión, ¿cierto? Y efectivamente va a repercutir, porque al invertir en la construcción de un hospital, por decir, ¿no es cierto?, efectivamente vas a tener un gasto, porque vas a contratar ingenieros, arquitectos, albañiles, ¿no es cierto? O sea, vas a contratar una serie de personas. Perfecto. ¿Les vas a pagar? Sí, eso va al gasto, ¿cierto?
esos ingenieros, arquitectos, albañiles, ese gasto lo van a traducir en consumo, ¿cierto? Entonces, hay un efecto multiplicador, hay un efecto cascada, ¿sí? Por el hecho de traducir esos recursos hacia la inversión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipos de inversiones nosotros podemos encontrar? La inversión pública, que, bueno, como estamos enojados nosotros con algunos, ¿cierto? Con algunos países en el mundo, por ejemplo, la inversión extranjera directa de Estados Unidos ya prácticamente no existe aquí en Bolivia, pero sí existe inversión extranjera de parte de China, por decir, ¿cierto? De parte de Rusia, de parte de Venezuela, de parte de Irán, ¿cierto? De parte de Afganistán, ¿sí? Existe inversión. Por ejemplo, el hospital iraní, ¿cierto? En el auto, ¿sí? Eso es inversión extranjera directa, ¿sí? Es una inversión extranjera directa del país que se llama Irán, ¿no es cierto? La República Islámica de Irán, ¿sí? Entonces, no es que se haya perdido la inversión extranjera directa, sino que hemos cambiado de amigos, ¿cierto? Antes nosotros recibíamos inversiones españolas, suecas, americanas, alemanas, ¿cierto? Recibíamos esas inversiones. Pero ahora ya no, ¿sí? Hemos cambiado de amigos, ¿sí? Ahora recibimos a chinos, recibimos a rusos, recibimos a iraníes, a cubanos, recibimos a venezolanos, ¿no es cierto? Entonces, se da esa inversión, ¿cierto? Ellos dan bueno, nuestro gobierno, ¿cierto? Se apegó más hacia esos nuevos países, ¿sí? Y la inversión local, lo que decimos, todo lo que es infraestructura, ¿sí? Que se hagan escuelitas, que se hagan hospitales, carreteras, ¿cierto? Infraestructura policial, infraestructura para la administración pública, ¿sí? Eso va a lo que es inversión pública local, ¿cierto? Y la inversión privada basta dar una vuelta sobre nuestro eje para darnos cuenta, ¿no es cierto? La inversión extranjera directa es todas las marcas que llegaron del exterior, ¿cierto? Aquí, caso Coca-Cola, por decir, ¿no es cierto? Caso Subway, ¿cierto? Caso Burger King, ¿cierto? Caso las tiendas Toto, por decir, ¿no? Que es una marca colombiana, ¿no? Entonces, son inversiones que han llegado de otros países, ¿no? Todas esas marcas globales que nosotros vemos en el mercado califican dentro de lo que es la inversión extranjera privada, ¿cierto? La marca Toto, por decirte, es una marca privada en Colombia, ¿cierto? Marca privada. Y la inversión local son todas nuestras empresas, microempresas, pymes, emprendimientos, ¿no es cierto? Todo lo que tenga capital boliviano, ¿sí? Todo lo que tenga capital boliviano. Entonces, lo que nos interesa ahorita es distinguir entre gasto e inversión, ¿no es cierto? Gasto e inversión. Inversión, lo que es infraestructura. Y gasto, todo lo que es lo relacionado al mantenimiento, ¿no es cierto? Y a los sueldos para mantener esa inversión funcionando, ¿sí? Y finalmente vemos lo que es el comercio exterior, ¿sí? Esto básicamente está relacionado a lo que es el comercio exterior, ¿no es cierto? Lo que se llama también COMEX, ¿no es cierto? O sea, exportaciones menos importaciones. Ahora bien, exportaciones, obviamente cualquiera lo sabe, ¿no es cierto? Es todos los excedentes que nosotros tenemos y se vende al exterior, ¿cierto? Obviamente eso hace crecer el PIB. Esto tiene signo positivo. Pero el tema de las importaciones tiene un signo negativo. Ajá, aquí aparece por primera vez el signo negativo, ¿cierto? Pero no lo vamos a entender como, diremos, una resta que se hace al producto, ¿no? Sino más que todo como una variable de ajuste, ¿ya? Como una variable de ajuste. ¿En qué sentido? Por ejemplo, dentro de lo que es inversión, el país, ¿sí? Bolivia, puede, o un privado, ¿sí? Un privado, compra una camioneta Toyota, ¿sí? Versión privada local, ¿sí? Compra una camioneta Toyota para distribuir sus productos, ¿ok? Entonces, tú dices, ¿esa camioneta se ha fabricado en Bolivia? ¿Sí? La respuesta es no, es importado, es de marca Toyota, ¿no es cierto? Entonces se registra como importación, ¿no es cierto? Se registra... no, perdón, al revés, estoy mal en la lógica, vamos a borrar un segundito, ¿sí? Un segundito, ¿sí? Olvidemos eso
y volvamos al ejemplo. Se compra una camioneta Toyota, ¿no es cierto? Como inversión privada para una distribución local. Ok, eso va, como es privado, ¿no es cierto? Se va al consumo. ¿Sí? Se va al consumo. Ya se registra como consumo. ¿Ya? O puede ser como inversión, dependiendo a qué se está destinando esa camioneta. ¿Sí? Inversión, diremos, más que consumo. ¿Ya? Entonces, sube la variable inversión. ¿Sí? Sube la variable inversión. Pero hemos dicho que esa camioneta es Toyota. Entonces, sube también la importación. ¿Sí? Sube la importación. Entonces, notarán de que el efecto al final es 0, ¿cierto? Este se anula con este. ¿Sí? Entonces, el efecto es 0. Y ahí decimos de que es una variable de ajuste. Es una variable de ajuste. ¿Sí? Si bien puede registrarse como inversión o como consumo, ¿sí? Inversión o como consumo, debido a que esa camioneta no ha sido fabricada en el país, ¿no es cierto? No ha sido fabricada en el país, se ha comprado de otro país, que cuenta como importación, entonces ese monto, digamos, vale 10.000, ¿sí? 10.000 se registra como inversión, pero inmediatamente se hace un ajuste y se registra negativo 10.000 porque es importación. Entonces el efecto es 0, ¿sí? El efecto global es 0, ¿ya? Pero sirve para el registro, ¿sí? Porque esta variable se está acumulando, ¿sí? La variable inversión se está acumulando. Y esta variable importación también se está acumulando, ¿no es cierto? Entonces, no debemos entender tanto como que las importaciones son negativas, ¿no es cierto? O sea, hacen que no crezca el PIB, ¿no es cierto? No tanto así. Y bajo esa lógica también nosotros diríamos, oye, entonces, si quiero que crezca el PIB, ¿no es cierto? Tengo que bajar las importaciones, ¿sí? Porque aquí sí tengo correlación negativa. ¿Cierto? Si baja las importaciones, aquí arriba vamos a poner, o mejor dicho, sí, si bajan, ¿sí? Si bajan las importaciones, el PIB crece, ¿no es cierto? Entonces aquí ya tengo yo una correlación negativa o una correlación inversa, ¿sí? Entonces cualquier persona, bueno, mejor cualquier persona, cualquier político que no sabe de economía, diría, ok, pues entonces dejaremos de importar, ¿no es cierto? Esa es mi idea, como economía normativa, como un postulado de economía normativa, yo digo, como las importaciones son negativas, entonces si las bajamos, el producto va a crecer, ¿sí? Y me dice Kuznets, ¿cierto? Aquí está, hay un signo negativo, ¿sí? Entonces, eso habíamos dicho naturalmente, no se puede hacer, ¿no es cierto? O sea, todos los países importamos algo, o sea, no somos autosuficientes, no nos autoabastecemos, ¿sí? Siempre nos falta algo que no tenemos, todos los países, ¿sí? Entonces, no va tanto por el modelo de sustitución de importaciones que bien se planteó en los años 70, ¿sí? Los economistas jóvenes, nobles en ese entonces, ¿no es cierto? Los primeros profesionales que salían en nuestro país, de los 60s y 70s, decían, ok, entonces plantearemos un modelo de sustitución de importaciones. Todo fabricaremos aquí en Bolivia, ¿sí? Y así nos evitamos de comprar cosas y el producto va a crecer. Eso me dice la teoría, ¿sí? Ok, decían, sí, perfecto, qué genial idea, ¿cierto? ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¿Sí? Pero para desarrollar un modelo de sustitución de importaciones se tiene que hacer una inversión, pero fuertísima, en industria pesada, ¿cierto? Sustitución de importaciones. Ok, ¿qué significa eso? Que ya no voy a comprar autos a Toyota, ¿sí? Yo me voy a fabricar mis autos, ¿sí? Ahí, ok, tú dices, perfecto. Entonces, ¿dónde están las fábricas de autos? No tenemos ninguna. Ok, entonces hay que invertir en una fábrica de autos. Sí, pero aquí tenemos los maestros, los profesores, los médicos que nos exigen que gastemos más en sueldos y todo ese tema. Pucha, entonces, ¿qué hacemos? No, primero lo primero, ¿no es cierto? Porque estos médicos, profesores, universitarios son los revoltosos, ¿sí? Cualquier rato nos sacan del gobierno. Ok, entonces no invertiremos, ¿cierto? No invirtamos y mantendremos nuestro modelo, ¿no es cierto? Entonces, el modelo de sustitución de importaciones es difícil de aplicar, ¿sí? Difícil de aplicar. Y ningún país lo hace, ¿sí? Ningún país lo hace, porque es consciente de su realidad, ¿sí? No existe ningún país aislado. Bueno, Venezuela de repente, Corea del Norte, ¿cierto? Que cree que van a vivir aislándose del mundo, ¿cierto? Y nosotros también, como les decía, ¿no? Que como nuestros amigos ahora no son tan
tan populares en el mundo, ¿no es cierto? Rusia, China, ¿no es cierto? Irán, ¿no es cierto? O sea, no pensemos, diremos, de que vamos a crear un modelo de sustitución de importaciones, ¿no es cierto? Se puede, quizás, es difícil de llevarlo al laboratorio, pero para poner en práctica ese modelo hay que hacer una inversión fuertísima, ¿sí? Una inversión fuertísima. Pero en economías como la nuestra, que conocemos nuestra realidad, es difícil, ¿no es cierto? Es difícil destinar recursos a la inversión sin antes pensar en lo que es el gasto público, ¿no es cierto? Porque esto es vivir el día a día y esto es pensar en el largo plazo, ¿sí? Teníamos la capacidad de empezar, por lo menos de empezar, sí, en los años de bonanza, que no fueron pocos, fueron de 5 a 6 años, ¿sí? 5 a 6 años de bonanza, que no hemos sabido seguir los consejos de Solow, ¿sí? Entonces, estas son los componentes, ¿sí? Los componentes agregados, asociados a la historiación que hemos hecho y asociados al comportamiento macro de la economía, ¿sí? Obviamente existe, como siempre les digo, toda una carrera universitaria para entender esto, pero nosotros tenemos que entender esto y vamos a seguir hablando porque nos queda ver políticas económicas, política fiscal, cantidad de dinero, banca, ¿no es cierto? O sea, inversiones. Falta todavía para ver, pero este es el punto inicial, este es el punto de partida para entender el comportamiento de una economía a nivel macro, ¿sí? Bueno, mire, se pasó la hora y es lo que siempre les digo, lograr la atención 2 horas realmente es complicado y espero que lo haya logrado. También me está cansando la voz. Bien, a ver, en lo que voy poniendo la lista en el chat, si tienen algún comentario, bueno, yo vieron algunos comentarios muy buenos, pero si tienen algo más para ir cerrando, los escucho, por favor.